Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del Oriente. Qué gusto tenerlos en esta tarde de miércoles. Y bueno, como ustedes saben, la gestión de la pandemia en México ha generado controversia en la sociedad. Hay quienes lo ven como un acierto, hay quienes lo ven como un manejo irresponsable. La pandemia de COVID-19 ha revelado la profundidad de la crisis sanitaria y un recuento de las acciones y las omisiones de las autoridades mexicanas en la contención del virus. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia? ¿Ha sido correcta? ¿Se debe dar una vuelta de timón? ¿Cuál es el futuro de la vacunación? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña la doctora Lorian Jiménez Fibi, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Es autora de Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues muy agradecido que esté con nosotros. No había visto desde hace muchos años que un libro generara tal encono y tal animadversión, a grado tal que se ha intentado descalificar el mensajero y no el mensaje. Es increíble. Sin embargo, me parece que usted va rescatando de manera muy puntual una serie de aspectos muy relevantes con una suerte de testimonio documentado. ¿Y qué está pasando ahí en el planteamiento general? He visto varias entrevistas y en muchas de ellas se plantea que dada la magnitud de la pandemia, era imposible tener resultados deseados. ¿Esto es así? No, de ninguna manera, esto no es así. Se está queriendo empujar un discurso falso con tal de proteger a la imagen y figura de ciertos políticos que creen que están siendo afectados por el desastre que ha resultado ser la pandemia en nuestro país. Pero esto realmente es una actitud increíblemente triste y lamentable que esté ocurriendo en nuestro país, porque mientras que estas personas están queriendo cuidar la imagen de los políticos, nunca hablan de las cientos de miles de familias que han perdido seres queridos, los cientos de miles de mexicanos que hemos perdido amigos, compañeros, familiares, conocidos, vecinos, ¿sí? Entonces, no importa eso. La muerte es que vamos a hablar cifras, ¿no? O sea, si hablamos cifras, en México, con las cifras de ayer, las oficiales, que sabemos que están muy subestimadas, tenemos 166,731 muertos en cifras oficiales. Si consideramos el exceso de mortalidad y las cifras que el propio INEGI publicó hace una semana y media, pues nada más hay que hacer la matemática, porque hoy por hoy tenemos casi 433,000 muertes reales por COVID-19. Es decir, nos estamos acercando al 500,000 de muertos en menos de un año. Y cuando hay personas que prefieren defender y proteger la imagen de los políticos que la vida de sus conciudadanos, creo que algo de fondo va muy mal en nuestro país, muy mal. Claro, y usted rescata una declaración del 11 de abril de López-Gatell que me parece muy relevante, en donde señala que no necesitaba cambiar la estrategia, que no se necesita cambiar la estrategia, ¿no? Que esta estrategia es la que definimos en enero y la que es para toda la epidemia, y siguen entercados en esa situación. ¿Por qué no se ha cambiado la estrategia si los resultados son tan, pues, deplorables? Sí, esa es una buena pregunta que si tuviera un poquito de valor y de vergüenza el doctor López-Gatell, nos debería de contestar a todos los mexicanos. ¿Por qué no se cambia la estrategia? La estrategia en México, como bien lo dijo el propio subsecretario, es una estrategia que se eligió arbitrariamente, según él, el mes de enero y que es para el resto de la pandemia. Él lo dijo ese 11 de abril y lo ha repetido en otras ocasiones en las conferencias de prensa. Entonces, pero ¿cómo puede ser posible es decir, se supone que el hombre es un científico, ¿no? Es de formación académica científica. Se supone que por eso todo el mundo cree que él hace las cosas muy bien, ¿no? Porque tiene credenciales, porque es un médico, es especialista, es doctor en epidemiología por la Universidad de Johns Hopkins. Perdón,
El hombre no se maneja como un científico, porque el quehacer científico, por definición, se mueve por las evidencias. Se hace un experimento y dependiendo del resultado seguimos con el que sigue. No podemos a priori decir vamos a ir por este rumbo cuando no sabemos los resultados. Es decir, el pensamiento y el quehacer científico mismo es contrario a establecer algo y a volverlo inamovible. Entonces, cuando él dice, no, ya establecimos nuestra estrategia en enero, perdón, en enero sabíamos muy poco sobre el virus, sabíamos poquísimo sobre la enfermedad y no teníamos idea de cómo la pandemia iba a continuar evolucionando a lo largo de más de un año. Entonces, con todas las evidencias que se han ido acumulando, y una que es la más importante, ¿cuántos muertos han resultado gracias a su estrategia por conveniencia que él, por la que él optó, ¿no? Entonces, pues sí, las evidencias ya nos decían, en mayo esto no está funcionando, se suman los muertos, se suman los contagios, la catástrofe social y económica cada vez es más profunda, pues era momento de decir, vamos a decir en mayo, cuando era muy evidente que las cosas iban de mal en peor, es momento de rectificar, necesitamos cambiar el rumbo y darle un mejor manejo, ¿no? No, no se cambia, no solo no se cambia, se insiste mayo, junio, julio y en agosto llegamos pues a tener una cosa completamente catastrófica donde estábamos registrando como ahora, claro, menos que ahora, ahora estamos mucho peor que en el verano. Donde se estaban registrando, bordeando, ¿no? Los 750, 600, 750, 800 muertos cada día, ¿no? Ahora, pero no, nada cambió. Viene septiembre, octubre en una que dice él que era una meseta, no era ninguna meseta, lo que estaba sucediendo es que toparon el número de pruebas y pues si topamos el número de pruebas, pues se topa el número de casos que se registran, ¿verdad? Y así nos fuimos. En noviembre nos estamos yendo casi en una escalada casi vertical, ¿no? Tanto de casos como de muertes. Hoy, desde el mes de enero, se muere en México en promedio de 1,000 a 1,500 personas todos los días, ¿no? Entonces, pero no viene la rectificación, porque el señor va derecho y no se quita, no importa cuántos muertos se sumen. Entonces, pues sí, es una estrategia completamente equivocada que no está basada en evidencias, sino en la conveniencia que un político considera, ¿no? Se considera que es más conveniente no hacer otra cosa, dejen que la gente se enferme y que se muera quien se tenga que morir. Pues. Incluso una de las críticas que ha recibido usted directamente es que se ha encargado usted de politizar el tema de la vacunación, el tema de la pandemia y también el tema de la vacunación propiamente. Sin embargo, me parece que sería al contrario, ¿no? Porque hay una politización también de la propia autoridad sobre el tema de la pandemia y sobre el tema de la vacunación. Pero como usted señala, pareciera ser que no quieren quitarse de esa estrategia. Incluso usted misma en el documento menciona el caso de Arturo Ederle, un matemático, en donde establece unas mediciones a partir de un modelo matemático y justo hay una vinculación entre lo que está diciendo y la figura de Arturo Ederle. No sé si nos pudiera comentar un poco al respecto, porque lo menciona mucho en el documento, en el libro. Sí, menciono al doctor Arturo Ederle bastante en el libro porque pues es un colega, él es de la UNAM también, es un científico, él es actuario, es doctor en ciencias matemáticas, que nos conocimos, lo que nos hizo afines es que ambos estábamos alzando la voz por la situación que estaba ocurriendo sobre la pandemia, ¿no? En relación a la pandemia. Creo que la gente, es decir, estas personas que manipulan la información, que han montado una campaña de desprestigio en mi contra, que en donde quieren decir cosas que son completamente falsas, o sea, no hay una sola evidencia de nada de lo que dicen, ¿no? Pero a estas personas no les importa, parece que pertenecen a un culto, ¿no? Es como un culto, no es gente, no son seguidores de un partido político, no son afiliados a un partido político, es gente que se maneja dentro del concepto de un culto realmente. Es decir, pueden desprestigiar a su propia familia. Si tuviera que ser a su hermana, a su tía, a su mamá, lo harían. ¿Por qué? Porque todo antes que dañar la figura de nuestro gran líder, ¿no? A ver, perdón,
Yo no tengo afiliación política, nunca la he tenido y pues hace falta ver mi historial. Pues díganme cuándo. Nunca he estado afiliado en ningún partido político, nunca he expresado mis opiniones políticas de ningún tipo y sigo sin expresarlas. Es decir, yo no tengo nada en contra de López-Gatell como personalidad, no tengo nada en contra de López Obrador como personalidad, no tengo nada en contra del partido Morena. Es decir, me interesa un cacahuate desde el punto de vista político. Yo hablo por el mal manejo de la pandemia, porque yo no estoy hablando ni por ni para los políticos. Estoy hablando por esa gente que se enferma hoy, que está buscando un hospital y no lo encuentra, que ve a su familiar morirse en el carro porque no llegaron a tiempo para un tanque de oxígeno, ¿sí? O sea, he visto a demasiada gente morir durante la pandemia y me pesa, me entristece. Eso es lo que me mueve a estar aquí, a alzar la voz, porque escribí el libro, porque estoy en redes sociales. Es esa la razón. Ahora, si fuera otro partido político el que fuera, yo estaría diciendo exactamente lo mismo. Si la figura, en lugar de ser Andrés Manuel López Obrador, fuera quien fuera, y estuviera pasando esto mismo, estaría hablando exactamente de la misma manera. Entonces, cuando quieren decir es político, creo que es muy lamentable que estas personas no se den cuenta de algo. Para ellos todo es político. Entonces, de ahí que si uno levanta la voz por una crítica de su líder supremo, por fuerza tiene que ser político. No, por fuerza no tiene que ser político. No me interesa apoyar a ningún político, ni desprestigiar a ningún político, ni golpetear a ningún político. Me interesa que la gente en México se deje de morir de COVID-19. Eso es lo que me interesa. Y entonces, si los responsables tienen nombre y apellido, pues hay que llamarlos por su nombre y apellido. Pero esto no quiere decir que uno esté haciendo una crítica directa con un objetivo político. La crítica no tiene un objetivo político. La crítica, pues si el señor es político, pues se hace una crítica hacia él, pues sí, pues ni hablar, ¿verdad? Pero no tiene ese objetivo. Ahora, el doctor Erdel y yo compartimos esto mismo. De hecho, a saber, o sea, el doctor Erdely es una persona que siempre apoyó a López Obrador. Lo apoyó a lo largo de varias elecciones. O sea, cada vez que había elecciones, y él sí fue muy, muy abierto con este apoyo que él dio a López Obrador. Finalmente quedó su candidato, era su candidato, y no para estas últimas, o sea, lo había sido en las 3 anteriores, ¿no? Y Arturo Erdely, pero antes que otra cosa, el doctor Erdely es un científico muy serio, es un científico muy serio. Él es capaz, desde luego que ahora somos colegas, colaboramos, trabajamos juntos y pues sí, de alguna manera nos apoyamos porque estamos sujetos a este mismo golpeteo nefasto en donde se procura decir cosas completamente absurdas sobre nosotros, golpetearnos, decir, oigan, es que nosotros no somos importantes, ¿ven? O sea, no sé por qué enfocarse en nosotros. Si yo no soy importante aquí. En esta historia yo no importo. Es decir, los políticos van a seguir ahí. Porque yo cuando la pandemia se acabe, ahí se ven. O sea, yo voy a regresar a mi vida privada como siempre la tuve, ¿sí? Yo no tuve intención de tener una vida pública, no tengo una intención de tener una vida pública. Ahora, si la única manera de hacer ver qué es lo que está llevando a tantos mexicanos a morir es alzando la voz y volverme pública, pues entonces si ese es el precio que tengo que pagar, lo pago. Pero cuando esto acabe, se acabó, ¿no? O sea, es decir, y los políticos ahí van a seguir. Pero mientras sí, o sea, quiero que esta catástrofe se detenga en el país y voy a seguir hablando. Ahora, el doctor Erdely, pues él nos encontramos porque al principio de la pandemia, a pesar de que ya habían indicios de que muchas cosas se estaban haciendo mal, a pesar de que había esta preocupación, cuando el doctor López-Gatell se para ahí en marzo y dice cosas como es mejor que se infecten 10 niños en una escuela que uno, o mejor todavía si se infectan 100 o se infectan 400, pues esto es súper preocupante. Y yo, Fernando, te puedo garantizar, o sea, meto las manos al fuego, no fui la única preocupada. Cualquier persona, cualquier colega mío, más o menos en el mismo campo, si lo escuchó lo mismo que yo. Y ambos dijimos, ups, vamos por el camino equivocado. Cuando dijo, mejor sería que el presidente se infectara porque él, como todo mundo, se va a recuperar espontáneamente, va a quedar inmune y entonces ya nadie se va a tener que preocupar de su salud, ¿no? Lo mismo que yo escucharon todos mis colegas. Ups, o sea, eso suena a inmunidad de rebaño, eso suena a que el señor no sabe lo que está hablando. Primero está asumiendo que la enfermedad no es grave, que poca gente se va a morir, cuando los ojos nos decían todo lo contrario.
en donde azotaba estaba matando a miles de personas. Claro, sí. ¿En base en qué? Decía, se va a recuperar espontáneamente, no pasa nada, ¿no? En fin, pero en esa época sí, ahora sí hay mucha gente y qué bueno, levantando la voz, tratando de cambiar, de provocar un cambio, tratando de hacer presión para que se vea la importancia que es que venga una rectificación de la estrategia antes de que las cosas se suman en una catástrofe todavía más grave. Ok, pero en aquel entonces, perdónenme, pero la verdad es que no había nadie alzando la voz. O sea, habíamos unas vocecitas aisladas así, y entre ellas la de Arturo Erdely. Y un día él publicó algo que eran el artículo sobre sus matemáticas López Gatelianas, ¿no? La aritmética López Gateliana. Y hasta fue trending topic en Twitter y todo. Pues yo lo empecé a seguir, dije, ay, ¿quién será este cuate, no? Pues ya empecé a ver, claro, le pasó lo que ahorita me está pasando a mí, un golpeteo de la patada, este cuate no sabe lo que habla, es un idiota, ni es científico, lo mismo que ahora la gente está diciendo de mí, no la gente, este grupo de pandilleros cibernéticos que se dedican a eso, ¿no? Claro. Y entonces yo alcé la voz y dije, yo lo apoyé, le dije, perdónenme, o sea, mis respetos, el artículo que escribió es muy serio y la verdad está dándole en el clavo un punto muy interesante. De ahí él me empezó también a seguir a mí y yo alzaba la voz y pues como que tuvimos esa afinidad y ahora, pues sí, hasta colaboramos y todo y a veces pues nos apoyamos cuando nos agarran demasiado fuerte de como piñatas y cosas así, ¿verdad? Sí, porque ha sido duro el asunto. Duro. Sí, ha sido duro, ¿cómo no? Sí lo he visto y he visto algunas entrevistas también y de ahí quisiera también tomar algunos elementos que vienen también en su libro, pero antes quisiera ir a los comentarios de la audiencia brevemente. Carlos, felicidades, una gran invitada para el momento en que vivimos como país. Excelente invitada, Glo. Hola, buen día, Ani. Carlos, la desinformación de parte de nuestras autoridades y otros actores políticos, como dicen una cosa, dicen otra, se combate con datos verificables. El promedio diario de defunciones en febrero de 2021 es de 1,100, en enero 2021 de 1,056, en diciembre de 2020 641. ¿Cómo podemos seguir con la misma estrategia y con el mismo discurso de que vamos bien? Alberto Berber, lo que dice la doctora me recuerda al libro del hombre rebelde de Camus, cuando un intelectual o quien sea antepone al dogma ante la vida humana. Exactamente, siguen a un pastor religioso. Tenemos hoy como ejemplo la luz del mundo. Hoy escuché en las noticias de la mañana que van bajando las muertes por COVID. ¿Será? Preguntan. Alex Vega, psicópatas genocidas, esquizoides, arrogantes. Lía Silvia, la estrategia de vacunación no es real. Simplemente hay personas sin acceso a internet para registrarse que no saben utilizar una app o lo peor no creen en la vacuna. ¿Cuál liderazgo por parte del gobierno? No hay. ¿Y qué decir de sus semáforos de rojo con tinte naranja? Terrible. Saludos, doctora, por levantar la voz. Muchas gracias. Elisa Muñiz, saludos, gracias por estos espacios. Bueno, ahí están varios de los comentarios. Doctora, quisiera ir a un punto que también fue un poco criticado, que es el hecho de, bueno, una declaración que viene en el libro en torno a que les iban a dar preferencia a otras personas y que se iba a dar una gerontocracia, asesinar a los mayores, ¿no? Un poco en ese sentido, pero tiene que ver con la guía bioética de asignación de recursos médicos. Recuerdo que tengo entendido que hubo bastantes versiones de la guía bioética para la asignación de recursos médicos. Aquí en este programa, en abril del 2020, hicimos un programa especial de la propia guía y revisamos la guía y había pues algunas declaraciones pues que nos preocuparon, ¿no? Era una guía confeccionada y avalada por el Consejo de Salubridad General de México. En ese momento usted lo comentó y también aparece en el libro sobre quién debía tener acceso al tratamiento de COVID-19 y quién no. Aquí en este espacio le decía que invitamos a un doctor, el doctor Eduardo Garrido, y mencionaba más o menos lo que usted también está mencionando, de que en algunos meses estaríamos rebasados con esta estrategia. Él no lo veía aún tan cercano, pero bueno, de una u otra manera ya lo veía. Según esta guía de asignación para recursos médicos, según las estratificaciones, se les iba a dar a las personas, no sé, una oxigenación o un aparato
quienes más tenían posibilidades de sobrevivir. Por eso lo saco a colación, porque recuerdo que en una entrevista reciente se le criticaba de plantear algo verdaderamente desproporcionado, que era el hecho de una estrategia en la cual pues se iba a priorizar a los jóvenes por encima de los adultos mayores. Usted lo plantea más o menos en el libro y se le fueron encima, pero ahí estaba la guía bioética, la habían subido, ¿no? Estaba en el portal del gobierno federal. Sí, exactamente. Pues es que esa es una entrevista que no fue entrevista, ahí donde trataron de hacer eso, ¿no? Donde este fulano que dice, no sé, se ostenta como periodista y no lo es, y luego dice que yo me ostento como epidemióloga cuando en mi vida he dicho que soy epidemióloga. O sea, mis grados académicos y mi formación profesional siempre han sido del dominio público, están en todas mis redes sociales desde hace muchos años. Y jamás he dicho que soy epidemióloga. A Dios gracias. En fin, sí, esa emboscada en la que me metió este fulano. Hernán sí, Gómez. Hernán Gómez, sí. Y él hace, hablaba mucho, gritaba y hablaba, pues sí, ¿no? O sea, y pues no deja hablar, no deja decir, le digo, a ver, espéreme tantito, o sea, no, él no estaba enterado que había 4 versiones de la guía bioética. Yo la seguí desde la primera versión, así, ¿no? Y desde siempre, el último documento que quedó, que ya hasta el título medio le mejoraron, en donde, porque hubo realmente mucha gente alzando la voz en contra de ese documento que se había sentado. Las primeras 3 versiones eran así, y la cuarta nada más era matizada, pero en el fondo es lo mismo, era lo mismo. Lo que la guía bioética decía cosas tan atroces como uno, pues sí, preferir. Claro, nunca dijo, queremos matar a los viejos. Pues no estoy diciendo eso, evidentemente. Pues no, cuando me preguntan cosas tan necias, hasta coraje me da, porque, vamos a decir, en el prólogo del libro lo digo claramente, no. Y siempre que me han preguntado, ¿cree usted, doctora, que esto se ha hecho con dolo? No, mi respuesta siempre es no. No creo que haya dolo detrás. O sea, dolo implicaría que tuvieron el objetivo de matar gente. No pienso eso, no pienso que tengan el objetivo de matar gente, pero sus decisiones han llevado a morir a muchos, ¿no? Entonces, pues eso tiene repercusiones. Ahora, en cuanto a la guía bioética, al principio se hablaba de años de vida, años de sobrevida. Entonces, vamos a decir, pues eso inmediatamente excluye siempre a una persona de mayor edad que a una de menor edad, porque cuando se calcula el cálculo de cuántos años le resta, cuántos años de vida le quedaría a esta persona si la salvo versus esta otra si la salvo, ¿no? Entonces, la guía bioética hablaba de cosas atroces. La primera hablaba de preferir dejar morir a los hombres que a las mujeres, por ejemplo. ¿Y con base en qué se hace eso? ¿La vida de una mujer es más valiosa que la de un hombre? ¿Con base en qué? O sea, es decir, ¿cómo podría es una decisión arbitraria que no tiene absolutamente nada dentro de la ética? ¿Por qué vamos a dejar morir a los hombres? Si hubieran dicho a las mujeres, estaría yo diciendo lo mismo. Es decir, en base al género, al sexo, vamos a dejar morir a unos sobre el otro. Era así de mal la guía. La guía decía cosas tan atroces como, por ejemplo, pues si solo tenemos un ventilador y hay 2 personas y son igualitas, para decidir hay que echar un volado. Ahí viene un volado. Se puede decidir con base en un volado. Con base en un volado vamos a decidir quién dejamos morir y quién le vamos a dar una oportunidad de vida. Pues yo sí pienso que es un documento atroz. Lo critico porque creo que es un documento verdaderamente atroz. Y entonces Germán Hernández, pues Germán Gómez, Hernán Gómez hace de decir que no tengo idea de lo que dice la guía bioética, cuando pues nada más asómense desde el tantos de abril. Tengo publicado todas las versiones de la guía bioética en el sitio del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, que encabezo, ¿no? Y ahí están publicadas todas las versiones. La fui siguiendo y comentándola. Estoy en muchas entrevistas hablando sobre la guía bioética. Pues sí tengo idea de lo que estoy hablando, no me lo saqué de la manga. Y está escrito en papel y avalado por el Consejo General de Salubridad. Ahí está, ¿no? Y que iban a dejar morir preferentemente la gente de mayor edad, los hombres sobre las mujeres, aquellos que tuvieran la enfermedad, desde luego, pues menos grave, preferir darles
atención a ellos que a los que tienen más, etcétera. O sea, de contención, una buena estrategia de comunicación hacia la población, la situación sería menos grave. Sí, y definitivamente. O sea, sí sería menos grave. Usted ha sido muy enfática en el asunto de la estrategia de comunicación, ¿no? Ha sido muy concreta en ese sentido, ¿no? O sea, tratar de generar una estrategia de comunicación que pudiera ayudar pues, a responsabilizar también a la ciudadanía, pero también informar con muchísima claridad de esto, de este asunto, de la magnitud del problema como tal, ¿no? Y esto no existe, ¿no? Como tal. Pero, ¿qué se puede hacer para cambiar la estrategia? Hay muchas cosas que se pueden hacer para cambiar la estrategia. A ver, aquí hay dos cosas. ¿Cómo podemos salvar vidas de COVID-19? Hay dos mecanismos solamente. Sí, una es detener los contagios o por lo menos minimizar los contagios. Se necesita disminuir la carga viral comunitaria, es decir, contener la propagación de los contagios en la comunidad. Esa es una parte. Y la otra parte son las medidas preventivas que hace la misma población, que hace la población misma, ¿no? Entonces, la parte de las medidas de contención es algo que tiene que hacer el gobierno. No hay manera de que nosotros lo hagamos, ¿sí? Pero se rehúsan a hacerlo. La otra parte es lo que hace la población. Este es la crisis en la que nos vemos ahorita sumidos. Es un barco en el que estamos todos. A esos que pertenecen al culto, que son capaces así de meter a la cárcel a su mamá con tal de no afectar la imagen de su Dios supremo, y de dejar morir a cualquier cantidad de mexicanos y todo lo demás, ellos también están en el mismo barco, en el mismo que nosotros, todos. Entonces, necesitamos todos remar parejo porque el barquito se nos está hundiendo. La crisis económica, social que venimos arrastrando, es decir, estos van a ser problemas que la sociedad mexicana va a arrastrar en años por venir. Hay temas de los que ni siquiera se están hablando, como los pacientes, todas las personas, que ahora son millones de personas en México, que han padecido COVID y que ahora tienen secuelas después de la enfermedad. Es un tema del cual ni siquiera se habla. Y estas personas tienen secuelas. Algunas de estas secuelas son debilitantes, otras incluso incapacitantes. ¿Y qué va a pasar con estas personas? ¿Por qué no hay un programa para atenderlas? ¿Por qué no hay algo que se esté haciendo, por lo menos hablar de ellas y decir, aquí hay apoyo para quienes tienen secuelas de COVID, ¿no? Porque se va a convertir en un tema social, económico y sanitario en los años por venir. Y nadie está hablando al respecto, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que no se están abordando, que representan un problema importantísimo por parte de que no se están deteniendo los contagios en la comunidad. Entonces, más contagios, más muertes, más secuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y más contagios implica que el virus, estamos dejando que el virus cada vez mute en un ritmo más acelerado. La razón por la que ahora tenemos las variantes del virus que se están propagando entre nosotros es porque no hemos cortado las cadenas de transmisión, porque no hemos contenido los contagios en la comunidad. Entonces, estamos siendo responsables no solo de los enfermos, de las muertes, de la saturación hospitalaria, del cansancio del personal médico, de toda la gente que está quedando con secuelas, sino que también estamos dando, ¿sí?, estamos incurriendo en una irresponsabilidad que trasciende nuestras fronteras. Claro. Ahora, doctora, perdón, estas mutaciones... Disculpe claro. que le interrumpa tantito, necesito hacer una pausa muy breve. Claro, sí. Y volvemos. Claro, claro. Queridos amigos, pues regresamos. Estábamos aquí conversando con la doctora Orián. Estábamos hablando del tema de los pacientes que tienen COVID y que salen del COVID pero tienen secuelas, lo cual eso me parece muy grave porque efectivamente no hay una estrategia para atender este asunto, doctora. Sí, así es. Es un problema muy grave que además se va a sumar a las crisis
a la crisis económica, a la crisis social. La gente lleva demasiado tiempo confinada, separada, etcétera. Todo esto que ha sucedido es a raíz de que las autoridades no han hecho lo que necesitan hacer de forma básica para contener los contagios en la comunidad. Esto estaba yo haciendo énfasis en que esta propagación del virus en las comunidades es también lo que lleva a que se estén dando mutaciones en un ritmo muy acelerado. Entonces ahora estamos regalándole al mundo estas mutaciones o variantes del virus que ahora tienen características que son mucho peores de lo que era el virus original. Para empezar, son más contagiosas. Ahora se ve que algunas escapan tanto a la inmunidad natural que ocasionada por el virus original como parcialmente, por lo menos, a la inmunidad de algunas de las vacunas que tenemos disponibles. Y si dejamos que se siga propagando el virus, pues tarde o temprano también podrán darse mutaciones que lleven al virus a convertirse en una especie que produzca una enfermedad más virulenta o más agresiva. Entonces, contener los contagios en la comunidad es indispensable. Este es el punto central del error que ha tenido el gobierno. Y cuando la gente dice es que no había otra cosa que hacer, a ver, o cuando quieren transferir la culpa a la población, dice, bueno, si ya el gobierno dijo, póngase el cubrebocas y quédese en casa, pues si no hacen caso, ¿qué vamos a hacer? A ver, aquí hay dos cosas muy interesantes. El gobierno nunca ha dicho póngase el cubrebocas. Hace 2 días, el presidente de México volvió a reiterar que el cubrebocas no servía. Y entonces se ve a la gente en la calle sin cubrebocas y cuando uno pregunta, oiga, por favor, póngase un cubrebocas, el cubrebocas no sirve, el presidente ya lo dijo, ¿sí? Entonces, ese argumento ya se les cayó. Aquí la autoridad ha dado mensajes encontrados, equivocados, falsos, ¿sí? Sobre el uso del cubrebocas y eso ha llevado a miles de personas a morir, a infectarse y a morir, ¿ok? El cubrebocas es una herramienta útil y es un consenso internacional general por parte de la comunidad médica, científica y académica en todo el mundo, ¿sí? De hecho, ahora, gracias a que tenemos estas nuevas variantes, olvídense ya, los cubrebocas de tela, salvo que se pongan doble cubrebocas, no sirven ya para nada. Necesitamos utilizar cubrebocas como los KN95 en la población y si usan doble cubrebocas todavía mejor. Estas cepas ahora son más infecciosas, quiere decir que hay que tomar medidas más estrictas para prevenir la transmisión. Entonces, y mientras todo esto está ocurriendo, el presidente sale hace 2 días o 3 a decir, no, yo no me pongo cubrebocas, no lo necesito, yo ya me infecté, yo ya no tengo nada. Es decir, es una irresponsabilidad mayúscula. Entonces, uno, el mensaje no ha sido claro, la autoridad no ha dicho qué tiene que hacer la gente o por lo menos no ha dado las instrucciones correctas. Segundo, cuando dicen, pues quédate en casa. Ah, pues sí, bien, gracias. Es que no están considerando que ustedes no viven en México o cómo es. Porque en México hay una proporción tan grande de la población que necesita salir a trabajar hoy para poner hoy comida en la mesa para su familia. Entonces, es muy sencillo decir, oiga, pues le dijimos que se quedara en casa. Sí, nada más explíqueme de qué vamos a comer si usted me está mandando a quedarme en casa. Porque en los lugares en donde la gente se puede confinar y hacen confinamientos masivos, es porque el gobierno está dando los apoyos necesarios para que la gente se confine. Entonces le piden a las empresas cierren, pero les dan los apoyos económicos para que esas empresas no quiebren, para que no tengan que despedir a sus trabajadores, etcétera. Y la gente pues se va a quedar en casa, quienes trabajan de forma independiente o no tienen salarios por parte de una empresa, vamos a decir, pues reciben los apoyos necesarios para que puedan quedarse en casa, ¿no? Ahora aquí, en donde el país que menos apoyos ha dado económicos se han dado durante la pandemia, no se ha apoyado a las empresas, no se ha apoyado a la industria, no se ha apoyado a la población en general para que se puedan quedar en casa. Y entonces dicen, pues no, ustedes no hacen caso. No, pues es que no es que la gente no haga caso, es que están pidiendo algo que no se puede hacer en este país, al menos que el gobierno haga lo suyo. Necesita apoyar a la población si quiere que la gente se quede en casa. Ahora, si no va a apoyar a la población, entonces el gobierno, si quiere detener esta catástrofe, esta tragedia que va a marcar a México por el resto de su historia, el gobierno necesita invertir lo que requiera invertir para ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas,
que permita hacer pruebas no solo a los casos sintomáticos, sino también a partir de los casos sintomáticos, rastrear a sus contactos para tener pruebas de muchos casos asintomáticos, es lo más importante, detectar a los asintomáticos, porque estos son quienes dispersan la infección. Entonces, detectarlos a ellos para poderlos aislar momentáneamente, sacarlos de la cadena de contagio, ¿sí? Y así poco a poco ir conteniendo la dispersión de los contagios en la comunidad. Si no pretenden hacer esto y no pretenden darle apoyos a la gente para que se quede en casa, a la industria y las empresas para que cierren sus puertas, pues no pueden exigir que la gente se quede y no hacen lo otro, pues sí, lo único que pasa es lo que está pasando. Cada día se mueren 1,500 personas en México y así nos vamos a seguir muriendo. Pues, doctora, prácticamente se nos está acabando el tiempo, si no es que ya se nos acabó. Yo nada más quisiera cerrar brevemente con una reflexión. O sea, dentro del libro hay una crítica, sí, a la estrategia, pero también no solamente es la estrategia de gobierno, incluso también hace una evaluación a la Organización Mundial de la Salud que me parece muy interesante, muy puntual. Lo dejo aquí sobre la mesa para que también la gente que nos escucha y que pueda acercarse al libro no se vaya solo con la idea parcial de que es una crítica específicamente a la estrategia de gobierno, sino también es una crítica mucho más profunda a otros actores que participaron en las decisiones de la contención de la pandemia, ¿no? Una última reflexión, doctora, no sé si quiera cerrar con algo y con eso nos despedimos. Sí, claro que sí. Sí, tengo una última reflexión, un llamado, es decir, independientemente, miren, el libro lo intitulé Un daño irreparable. La razón por la que no es irreparable, es decir, no es que ya no se pueda hacer nada para mejorar la situación, no es que sea irreparable la decisión inicial. Lo que es irreparable, quise hacer honor a todos aquellos que han perdido la vida por las negligencias que se han cometido para gestionar la pandemia en nuestro país. Para ellos, para sus familias, para la gente que está llorando, seres queridos, amigos, compañeros, para nosotros es irreparable el daño, es irreparable, al menos que pretendan revivir a nuestros difuntos, ¿verdad? Entonces, y como eso no se puede hacer, entonces para nosotros el daño ya es irreparable, pase lo que pase, pero cuidado, lo que es muy importante saber, quise hacer honor a eso, a esa pérdida, a ese sentir de pérdida que no se puede nunca perder de perspectiva, es decir, que no son solo números y no es, bueno, pues ya pasó, no ya pasó, porque para muchos la gente que se fue nos deja una huella, una pérdida, un dolor eterno, ¿no? Entonces, a ver, eso, ahí está. Pero hacia adelante tenemos muchísimo que hacer, independientemente de que haga bien o mal el gobierno, que si nos va a vacunar pronto, no nos va a vacunar, quién sabe qué, que si va a ser, que si. Nosotros somos actores principales en esto. Somos los que más remamos en este barquito, esa es la verdad. Y entonces, a ver, necesitamos cuidarnos del contagio. Eso es lo más importante. Corten sus propias cadenas de transmisión. ¿Cómo lo hacen? Usen cubrebocas todo el tiempo que salgan de casa. En espacios cerrados, ventilen. Obliguen a que haya ventilación. En el transporte público, en el transporte privado, en las salas de espera, en todos los lugares cerrados, ventilación es la clave para detener la transmisión aérea del virus. Ventilación y cubrebocas, distancia. Estos son los 3 pilares principales. Entonces, cuídense ustedes de infectarse y asúmanse que están infectados y actúen así para no infectar a otras gentes. Y si llegan a estar infectados, esto es importantísimo, avisen a la gente con la que tuvieron contacto cercano, porque avisando a la gente que tuvo contacto con quienes tuvieron, les permiten a ellos también cuidarse, también protegerse y también cortar sus cadenas de transmisión, ¿sí? Le avisan a un vecino, ese vecino ya sabe, bueno, yo iba a ir a visitar a mi abuelita este fin de semana, con el riesgo de que puedo estar infectado, no voy a ir. A lo mejor ustedes acaban de salvarle la vida a su abuelita, simplemente porque le dijeron, oye, nos vimos el sábado y yo estoy infectado, y ahora empiezan a salvar vidas. Entonces, protéjanse de infectar a otros, protéjanse ustedes a toda costa de ser infectados, ¿sí? Y si se infectan, sean muy responsables, aíslense y díganle a la gente con la que tuvieron contacto, para que procuren cortar sus propias cadenas de transmisión. Esto nos puede ayudar a todos. La historia no se ha terminado y podríamos solo estar viendo la punta del iceberg. Es bien importante que sepamos que lo que viene hacia adelante puede ser un problema muy grande
y que nosotros jugamos un papel muy importante en eso. Lo que aquí importa es, veámonos del otro lado de esto. La tragedia va a pasar, va a pasar. Tarde o temprano vamos a salir de la pandemia y vamos a estar en otro momento de la vida. Sí, cuando llegue ese momento, ojalá que sigamos aquí, ¿eh? Que tengamos a nuestros hijos, a nuestros padres, que sigamos aquí. Entonces, lo importante es, veámonos del otro lado de la tragedia, ¿no? Para eso hay que cuidarse ahorita. Entonces, ese es el mensaje. Doctora, que así sea, como dice, solidaridad, empatía, que son fundamentales. Le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco que haya estado en este espacio, y ahí está el libro de la doctora Lorian, Un daño irreparable, publicado por Planeta. Para el quien lo quieran conseguir, está en físico y está también en digital. Muchísimas gracias.